desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Ya estamos con Vidas de Fuego. Saludamos a Fray José Estevas, quien ya está enlazado con nosotros. Buenos días, Padre José, bienvenido a Vidas de Fuego. Buenos días, Padre Nico. Aquí estamos en Vidas de Fuego y hoy presentar a un gran apóstol. Así es, un personaje, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, primer papa, líder de la Iglesia y además judío él. ¿De quién estamos hablando? Cuéntenos más, Padre José. Bueno, pues tenemos a San Pedro, que era pescador en el lago de Galilea. Posiblemente ahí estaba con su hermano Andrés, su padre Jonás, y bueno, pues era un pescador. Podía ser también medio socio de la barca de San Juan Evangelista también, estaban muy cercanos. Bueno, pues ahí estaba dedicado, parece que estaba casado, su esposa no sé si murió en el martirio, pudo tener hasta un par de hijos, y bueno, la sorpresa fue que Jesús, pasando al lado del mar, se encontró con ellos, o que previamente su hermano Andrés, que era discípulo de Juan Bautista dijo a sus discípulos sobre Jesús: ahí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Andrés, hermano de Pedro, siguió a Jesús y le dijo: ¿dónde vives?, etcétera. Y después de estar con él, se lo comunicó a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. O sea que cualquiera de los dos relatos, tanto que era Jesús pasando al lado del mar, o este de Andrés, su hermano, fue el primer contacto con Jesús. Así, entonces, recapitulando un poco, nació en Betsaida, Galilea, Israel, pescador del mar de Galilea. Además, trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Y usted nos decía que fue Andrés el que contó a Pedro: hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Casado Pedro, sabemos de la suegra, ¿verdad? No podíamos desconocer a la suegra de Pedro. Además, fue motivo para que Jesucristo, en su casa, en Cafarnaún, donde vivían, hiciera un milagro. Correcto. Dicen que Jesús salía de la sinagoga de predicar y Pedro lo llevó a su casa, lo atendió muy bien. Y al llegar a casa resulta que la suegra estaba en la cama. Entonces Jesús se dirigió hasta donde estaba la suegra, la cogió de la mano, le quitó la fiebre y logró que la suegra pudiera atenderles también, les ayudó para esa atención. Así es, no obstante, ese grupo que se va formando, se va consolidando esa comunidad de seguidores de Jesucristo, los apóstoles, los enviados, pero no obstante, este va a ser el líder, la cabeza de ese grupito. También se le conoce a Pedro como el impetuoso, el hombre impulsivo, el de respuesta rápida. ¿Cómo era la personalidad de Pedro? Bueno, era realmente impulsivo. Bueno, primero, por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús preguntó: ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Pues ahí estaban unos diciendo que sí, Juan Bautista, etcétera. La gente estaba despistada. Y Pedro, impulsivo y en nombre de todos, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y le felicitó, en concreto Jesús. Y al poco tiempo Jesús le anuncia: mira, tengo que ir a la cruz, pasar la pasión, muerte, etcétera. Y dice Pedro: no, nunca va a pasar esto, ¿no? O en la última cena también, cuando Jesús le está hablando del amor, de que tiene que seguir, Pedro dice: yo nunca te abandonaré, ¿no? Y Jesús le dice: hoy me negarás 3 veces. O sea, siempre era el hombre impulsivo, ¿no? Nunca te va a pasar nada mal, Jesús, etcétera. Pero al final el pobre hombre sucumbía, ¿no?, ante este mundo tan grande que era Jesucristo y toda su obra salvadora que iba a realizar, pues terminaba siendo el pobre un poquito salpicado por esta situación tan grande de la salvación de Cristo, ¿no? Podemos decir, Padre José, que Pedro es el hombre de la confesión, pero también de la negación. Correcto. Fíjate que
que Jesús le había dicho en la última cena, tú me vas a negar 3 veces, y él dice, nunca te voy a negar, ¿no?, etcétera. Y luego cuando prendieron a Jesús, lo llevaron ante los sumos sacerdotes, etcétera. Y entonces ahí una empleada le dijo, tú eres uno de ellos, y no, yo no soy, yo no lo conozco. ¿Qué dices, mujer, verdad? Esa frase, ¿qué dices, mujer? Yo no soy, no lo conozco. Eso es. Sí. Muy bien. Ya además, Padre José nos va contando, nos va recapitulando estas cosas, pero también a Pedro se le conoce por esa escena en el huerto de Getsemaní, cuando coge la espada y ¡pum!, corta la oreja. Eso es, ahí está también valiente el hombre, y ante el prendimiento de Jesús, él quiere defenderlo, cogió una espada y le cortó media oreja al Malco, uno de los criados del gobernador, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no, el que muera a espada, o el que mata a espada, muera a espada mejor. Yo no he venido a eso, ¿no? Sino había venido para perdonar, Jesús, para traer la salvación, y tienes que dejar, como le había dicho en varios momentos, que se cumpla la obra de Dios, ¿no?, de salvar a la humanidad. Perfectamente, y también decíamos, es el hombre de la confesión, de la negación. También se habla de la traición de Pedro, ¿verdad? Cuando después de ese calvario, de esa muerte cruenta de Jesucristo, desaparece de escena y aparecerá después. Todos se preguntan sobre los personajes, los amigos en realidad más cercanos de Jesucristo, ¿qué pasó después de ese Viernes Santo? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Bueno, Pedro, el pobre hombre, tuvo que llorar por haber negado a Jesús, y luego un poquito desaparece de la escena, pero sí nos dice la palabra de Dios, la Biblia, que él estaba reunido con los apóstoles, y cuando ya aparece la novedad, primero las mujeres, María Magdalena le dice, ha resucitado, el tercer día, el domingo, si murió Cristo el viernes, pues estamos hablando del domingo, temprano por la mañana. El primer día de la semana, Juan, ¿verdad? Corriendo hasta el sepulcro. Pedro era un poco más mayor, no llegó tan rápido como Juan, y entonces al entrar en el sepulcro vio y creyó. O sea, Jesús, a los primeros que se le apareció en la resurrección y lo comprobó, fue Pedro. Es verdad, se ha aparecido primero a Pedro, ¿no? Ajá. Y además Pedro es la cabeza. ¿Por qué decimos que Pedro es el primer papa? Bueno, quizás tenemos que arrancar de cuando lo eligió como apóstol, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro. Pues se iba a poner la piedra de mi iglesia, ¿no? De mi iglesia. Entonces, va a ser el fundamento, Jesús lo quiso así. Lo ratificó en la confesión cuando preguntó, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces le dijo, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, iba a tener la posibilidad de descubrir realmente cuál es la verdadera fe y de enseñar a los demás. Y lo mismo, después que resucitó Jesús, como le había negado 3 veces, le pidió 3 veces que confesara su amor a él. ¿Me amas más que estos? Y al final le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y así los apóstoles los han reconocido siempre, y toda la Iglesia, como el cabeza de la Iglesia. Cuando había problemas, por ejemplo, ver la sucesión de Judas, ¿quién iba a suceder? Ahí estaba Pedro. Cuando empezaron a aparecer venían de otros pueblos y naciones a bautizarse, él bautizó al primer, vamos a decir, pagano, que no era judío. Y en el Concilio de Jerusalén, él es el que estaba ahí al frente a ver cómo resolvían el problema de tantos que querían bautizarse de otros pueblos y naciones. En fin, Pedro estaba siempre al pie, ¿no? Presidiendo, ¿verdad? Líder de la primitiva comunidad, de las primeras comunidades que se van formando. Y usted nos recordaba también ese Concilio de Jerusalén, el 48-49, cuando se respalda a San Pablo para abrir el cristianismo a los gentiles. Sabemos, Padre José, que los amigos, los discípulos de Jesús, tuvieron una muerte muy dura, cruenta, perseguidos, martirizados, muchos de ellos. ¿Cómo murió Pedro y a qué edad? Bueno, Pedro posiblemente en el reinado de Nerón, entre 54 y 68,
y estamos barajando esa fecha, pues ahí es donde dice que Nerón se enteró de que Pedro hacía muchos milagros, que estaban convirtiéndose muchos al cristianismo, y entonces fue contra todos, ¿no? Y a los que martirizó fue primero a Pedro y también a Pablo, a los dos. La forma como fue el martirio, nos dicen varios historiadores, vamos a decir de ellos, de que pasaron muchos trabajos, o sea que parece que le llevaron a la cárcel varias veces, etcétera, y al final murió en la cruz, quería morir como Cristo, pero cabeza abajo. Él no se creía indigno de morir en la cruz como Cristo, y entonces le pidió que lo clavaran cabeza abajo, ¿no? Y así murió. ¿Y dónde fue enterrado y dónde está la tumba de San Pablo? Porque será el icono, el símbolo del cristianismo. Correcto, fue enterrado en Roma, en el Vaticano, cerca del Camino Triunfal, donde al lado de la colina del Vaticano, en la Vía Ostense. Bueno, pues ahí fue martirizado y a pocos metros lo enterraron. Este enterramiento sencillo después fue, vamos a decir, transformado en una basílica por Constantino, y esto le dio ya el origen de lo que es la ciudad del Vaticano hoy, ¿no? O sea que ahí reside al pie de la iglesia central del Vaticano, ahí están los restos. Fíjate que en el 1939 el Papa Pío XII movió para que se excavara, ¿no? En el 1949 se encontró una necrópolis donde estaba enterrado alguien muy principal y alrededor varios, o sea que en torno a San Pedro iban enterrando a varias personas, pero la tumba estaba vacía. Entonces se supone que Constantino lo elevó, vamos a decir, lo llevó para hacer la obra y lo sacó de su origen, ¿no? Aunque conservó todo intacto. Y sí, su cuerpo fue, vamos a decir, recubierto por unos mantos de oro, etcétera, ya pues de Constantino, y se ha encontrado ya después realmente con inscripciones de que Pedro está aquí, Pedro está en paz, y ahí se sabe que realmente estaba y está en este momento los restos de San Pedro. En su iglesia de San Pedro, ¿verdad? San Pedro está en la iglesia de San Pedro en el Vaticano, ahí está la tumba, ¿verdad? Sí, bien, Padre José, ¿algún dato que nos quiera contar, algún dato curioso de San Pedro para terminar esta entrevista, esta entrega de Vidas de Fuego? Sí, toda la cristiandad iba en dos direcciones: a Santiago, en España, en los peregrinos Santiago, a Roma, los peregrinos, viene de Pedro, peregrinos, sí. O también vamos a decir, Jerusalén. Petrus. Son los tres caminos, las tres rutas, donde van siempre en estas direcciones descubriendo pues los grandes fundamentos de la Iglesia. Quizás un detallito bonito, cuando Pedro estaba a punto ya pues de ser cogido para el martirio, etcétera, él decidió cambiarse de ropa, salir solito, escondidas de Roma, y cuando iba saliendo dice que se encontró con Jesús y le dice: ¿dónde vas? Dice: yo, Jesús, yo voy a Roma a morir martirizado, a morir en la cruz. Dice Pedro: pero si has muerto una vez, ¿cómo vas a morir otra vez? Dice: sí, quiero morir otra vez martirizado. Y entonces Pedro, ante la pregunta "Quo vadis?", ¿dónde vas, Pedro?, regresó a Roma y allí murió mártir, ¿no?, para imitar a Jesús. Quo vadis, ahí está, el título de una película, Quo vadis. Sí. ¿A dónde vas? Bien, Padre José, gracias por contarnos detalles de la vida, de la biografía de San Pedro. Muchas gracias, Padre José. Pues nos despedimos, Vidas de Fuego. No se olviden, San Pedro, perseguido por el emperador Nerón, pues murió en Roma. Su tumba fue enterrado él, la tumba se construyó en la colina Vaticana, donde actualmente es el Vaticano, por el emperador Constantino, que hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y San Pablo. Bueno, me despido, hasta mañana, adiós. Vidas de Fuego, el personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Desde la radio, con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020.